Who can tell me what the schwa vowel sounds like? Marlis. Yeah. No tanto suena como A, sino como ¿verdad? Como que estás pensando. Ok. Entonces, vamos a ver hoy sonidos, información sobre el sonido schwa. El jueves pasado vimos que el símbolo que mayormente representa el sonido schwa es una E al revés, ¿verdad? Hay algunos otros que pueden representarlo dependiendo de la palabra, pero mayormente estamos buscando el sonido que tiene la E al revés, ¿verdad? Según hemos aprendido, la gramática en inglés rara vez es buena guía para saber la pronunciación correcta de una palabra. Nos hemos dado cuenta en las clases que la gramática de una palabra, la ortografía de una palabra, no nos ayuda mucho cuando estamos queriendo saber cómo se pronuncia, ¿verdad? Porque las vocales pueden tener los sonidos, el TH a veces con voz, a veces es sin voz, diferentes, hay ciertas letras que se brinca la gente, entonces no siempre nos ayuda la gramática, la ortografía para saber la pronunciación de una palabra. Podemos más o menos guiarnos con las reglas como hemos ido aprendiendo, pero no siempre es la mejor manera de guiarnos para la pronunciación de una palabra. Esto es porque en español todas las letras suenan de una sola manera y nos podemos guiar fácilmente, ¿verdad? Entonces, para los que hablamos español, es muy difícil con el inglés guiarnos porque no todo suena como se ve. Entonces, una de las mayores razones por las que no nos podemos guiar por la gramática para saber la pronunciación de una palabra es por el sonido schwa. Porque a pesar de que te puedes saber las reglas gramaticales, las reglas para las vocales, las reglas para diferentes cosas, existe el sonido schwa. Y no hay muchas reglas gramaticales para el sonido schwa porque es por sílaba, por ritmo, no es tanto por el tamaño de una sílaba. ¿Ok? Entonces, veamos información específica acerca sobre el sonido schwa. Para que lo apunten en sus notas, por favor. Mayormente y muy importante saber que cualquier vocal puede tener el sonido schwa. Cualquier vocal puede tener el sonido schwa. Any vowel, any of the 5, sometimes 6 vowels can make the schwa sound, the sound. And if you notice, this is the symbol for it, okay? And that, if you notice, it's an upside down E, because it sounds like right? Suena más como una E, como cuando estás pensando, pero no tan pronunciado como E. Suena más como que como A o como cualquier otra vocal. Por eso es que la mayoría de los diccionarios, la mayoría de los servicios de internet nos van a indicar que es con la E al revés. Y así nos damos cuenta que es el sonido schwa. Entonces, por ejemplo, ¿quién me puede decir cómo se dice esta palabra en inglés? Amazing. Amazing. Entonces, el sonido, si buscan esto en un diccionario, probablemente van a encontrar la pronunciación cuando se la describen de esta manera. Amazing. Porque no es amazing, ¿ok?
It's ahí not, es donde la A se oye como E. casi como E, pero no es exactamente, por eso la E al revés, ¿verdad? Porque es el sonido schwa, no es amazing. Rara vez vamos a escuchar la gente decir que algo es amazing. Oh my goodness, it's amazing. Unless they're trying to really emphasize on how amazing something is, right? But most of the time you will hear people say amazing, right? You hear or you say amazing. No va a sonar amazing, va a sonar amazing. Casi como en español lo estaríamos viendo como si dijéramos como entre una U y una E, amazing. 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 ¿Alguna vez habían notado que hay palabras en las que la A, como nos dicen, que suena más como E, ¿verdad? Que como A, y a veces no suena como los sonidos que les indiqué anteriormente, el sonido largo o el sonido corto, ¿verdad? Hay veces en que tiene un sonido diferente. Bueno, este es el sonido schwa. Tenemos otros ejemplos. ¿Qué tal con esta palabra? ¿Cómo se dice esta palabra? Supply. Supply. ¿Y qué sonido tiene entonces la vocal U? O. Supply. ¿Está sonando como supply? Como entre uno. Ajá, porque es el sonido schwa. Entonces, lo veríamos así. ¿Quién conoce esta palabra? Jeringa. Es una jeringa. ¿Cómo se dice en inglés? ¿Saben cómo pronunciarla? Saranga. No. Siren. Son buenos intentos. ¿Por qué? Porque tienen la Y, es difícil saber cómo pronunciarla. Luego tienen la I y luego la G y la E. No sabemos si la G se pronuncia, tiene un sonido suave, un sonido fuerte. Y no sabemos si la E es muda o no. ¿Verdad? Es difícil. Porque acabamos de aprender las reglas sobre las vocales. Entonces decimos, bueno, pues aquí la Y es Y o es vocal. La I tiene sonido largo, tiene sonido corto, la G, no hemos aprendido sobre la G y la C, que al igual que en español, pueden tener un sonido suave, un sonido fuerte, ¿verdad? Yes, it is syringe. Entonces, en este caso, jeringa en inglés es syringe. Entonces, sabemos que la E es muda y que la I tiene el sonido de E, que es el que siempre usa. Entonces, la Y es vocal. ¿Y qué sonido tiene entonces como vocal la Y? Entonces, sabemos que como vocal la Y puede sonar como el sonido de la E larga, I, o el sonido de la I larga, que es I, ¿verdad? Entonces, aquí suena como I o como I. Syringe. No, right? Tiene el sonido schwa. Pero ahí es un poquito difícil, ¿no? Porque la E es muda. Ajá. Pero se pronuncia la J, syringe. Sí, porque la G Es la G, es como la no es J, es G. Pero sí, en efecto, la G, igual que en español, sabemos que la G puede sonar como G o como J también, ¿verdad? Entonces, igual en inglés, la G puede tener un sonido suave, un sonido fuerte, igual que la C en español, también podemos decir la C como K, como casa, o como E, o como sonido como la S, ¿verdad? Es igual en inglés, y lo estaremos viendo en una clase próximamente, los diferentes sonidos de la C y la G. Entonces, efectivamente, esta palabra no es muy fácil, porque tenemos la Y como vocal,
pero no tiene un sonido de vocal normal, sino un sonido schwa. Tenemos la I, que tiene el sonido corto, la G, que tiene un sonido y luego tenemos la E, que es muda. Entonces, sí, no es una palabra muy fácil de pronunciar, pero aquí vemos cómo lo veríamos escrito, ¿verdad? Descrito el sonido de la palabra en un diccionario o en el internet. Entonces, como les digo, todas las vocales, aún la Y, pueden llevar sonido schwa. Entonces, no es muy fácil, ¿verdad?, darnos cuenta de dónde y cuándo usarlo. Y en realidad no es que haya reglas gramaticales, sino por el ritmo en el que hablamos, que es lo que vamos a estar viendo próximamente. Más información sobre el sonido schwa. El sonido schwa, aunque no lo crean, es el sonido más común en el idioma inglés. Es el sonido más común en el idioma inglés. So it is the most common sound in the English language. Sabemos que pues hay muchos diferentes sonidos, ¿verdad? Tenemos los diptongos, de los que hemos hablado un poco, los sonidos largos, los sonidos cortos de las vocales, pero ninguno de esos es el sonido más común, sino el sonido schwa. Y no sé si esto nada más aplica al inglés americano o al inglés de Inglaterra, ¿verdad? Pero en el inglés americano, el schwa es el sonido más común, ¿ok? Esta es una de las razones por la que la pronunciación de las palabras en inglés puede ser tan difícil para los que hablamos español, ¿verdad? El sonido schwa nunca lo vamos a ver representado gramáticamente. Es únicamente lo aprendemos ya después de práctica, ¿verdad? Porque es por el ritmo que lleva las sílabas y no tiene nada que ver con la palabra en sí. Entonces, tenemos que usar claves de dónde se pone énfasis en las palabras y la estructura de las sílabas para saber cómo usarlo. Entonces, sabemos dividir las palabras en sílabas, ¿verdad? Sílaba, ¿ok? Entonces, en inglés, de igual manera, separamos las palabras en sílabas. Sin embargo, no como en español, que dependiendo de cómo estemos usando la palabra, le ponemos un acento, ¿verdad? Como sabemos la palabra más, ¿verdad? En español podemos poner más o más, ¿verdad? Podemos poner el o podemos poner el, ¿verdad? Entonces, en inglés no tenemos esta diferencia. En inglés la única diferencia es al hablarlo y dependiendo en qué sílaba de la palabra ponemos el énfasis. Entonces, esto no se desesperen si les cuesta trabajo, porque como les expliqué, mayormente viene con la práctica, ¿verdad? Porque cuando estamos hablando no vas hasta ponerte en sílabas para platicar con la gente, ¿verdad? No lo vamos a hacer de esa manera. Entonces, como les digo, más que nada es la práctica y el poner atención a la gente que nos habla inglés, o cuando vemos la televisión o escuchamos la radio o así, poner atención en dónde ponen énfasis, en dónde no, para darnos cuenta en dónde debemos de agregar el sonido schwa o no, ¿ok? Como les estaba explicando, el sonido schwa es tan común
porque el inglés es un idioma con énfasis puesto por tiempos. Por tiempos o por sílabas. El schwa es tan común porque el inglés es un idioma con énfasis puesto por tiempos. Algunos idiomas llevan tiempos basados en las sílabas, ¿verdad? Énfasis basado en las sílabas, como en el español, donde cada sílaba es aproximadamente igual en tamaño, ¿verdad? Las sílabas en español generalmente no vas a tener una sílaba muy cortita y una sílaba muy larga, ¿verdad? Tenemos las sílabas, casi todas son rítmicas, ¿verdad? Tenemos el mismo tamaño, dando la impresión de un ritmo continuo. Como ya saben cómo bromean que cuando las mamás te dan nalgadas y te están regañando en español, te dan una nalgada por sílaba, ¿verdad? Y luego dicen, ya te dije que te calles, ¿ok? Y luego dicen, no, pues mejor en inglés porque es más corto, ¿verdad? I told you, be quiet, y ya, ¿verdad? Entonces nos conviene mejor que nos den nalgadas en inglés que en español. Entonces, el inglés es un idioma con énfasis. No, pero en español no eran nalgadas. Bueno, pues depende. Depende, porque hay quienes dan nalgadas, hay quienes dan con cinturón, con la vara, Depende de la edad. dependiendo. Depende de los padres. También depende mucho. Entonces, el inglés es un idioma con énfasis puesto por tiempos. Entonces, en el inglés no llevamos los acentos gramaticales como los llevamos en español, ¿verdad? Es por tiempos, porque sílaba es la que lleva énfasis, entonces la que va antes es la que podemos usar el schwa. Entonces, si el inglés es un idioma con énfasis puesto por tiempos y no gramaticalmente, entonces la impresión rítmica está basada donde ponemos énfasis en una palabra y no en las sílabas. ¿Sí me explico? Entonces, el ritmo que llevamos es por en dónde ponemos énfasis en una palabra y no necesariamente por la sílaba. ¿Sí entendemos el concepto hasta ahorita? Ok, entonces, si quieres apresurar el ritmo en el que hablamos en español, acortamos el tamaño de todas las sílabas. Si quieres apresurar el ritmo que hablamos inglés, acortamos la distancia entre las sílabas con énfasis. Entonces, si tenemos una oración en la que hay ciertas palabras, hay ciertas sílabas que tienen énfasis, que se pronuncian más fuerte, y hay otras que no tanto, entonces la manera de hablar más rápido es recortando el tiempo entre una sílaba con énfasis y otra, ¿ok? Entonces no recortar las sílabas, sino recortar el tiempo o el espacio entre una sílaba con énfasis y otra, ¿ok? Entonces, por eso tenemos que usamos los contractions, ¿verdad? I'll be, por ejemplo, ¿verdad? Si se fijan, aquí quitamos una palabra completa, will. ¿Por qué? Porque will no es una palabra con énfasis. No es una palabra que digas, no, pues se escucha, ¿verdad? I will be, si yo les digo I will be, el will se puede perder entre el I y el be, ¿verdad? Porque I y be tienen un sonido fuerte, un sonido con énfasis. El idioma inglés tiene una tendencia
a borrar sílabas con schwa. El idioma inglés tiene una tendencia a borrar sílabas con schwa. English language has a tendency to delete or erase syllables that have the schwa sound. ¿Se han fijado cómo cuando en inglés y estamos hablando hay ciertas sílabas que no se pronuncian? Ciertas letras o sílabas que nada más no se pronuncian, es como si no existieran. ¿Cómo decimos chocolate en inglés? Chocolate. 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 Ajá. Se fijan que no estamos diciendo chocolate, estamos diciendo chocolate. ¿Verdad? Eso es porque el sonido schwa borró. Mire, tenemos chocolate, ¿verdad? En inglés y en español se escribe igual, chocolate, chocolate, pero no se pronuncia igual. Esta O tiene un sonido schwa. Entonces, tenemos la sílaba chocolate. Chocolate. Sin embargo, al momento de pronunciarlo, esta O no existe. Es como si estuviéramos diciendo chocolate. ¿Cómo se escribe caramel? Sí, Como caramel, ¿verdad? Caramel. Entonces, esta A, ¿Cómo se pronuncia? caramel. Caramel. Ajá, haz de cuenta que es con K el sonido, ¿verdad? Carmen. Caramel. ¿Sí? Caramel. ¿Ah? Caramel. 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 Ahora, si se fijan en la palabra caramel, no hay ninguna vocal que tenga un sonido largo, ¿verdad? Porque aunque lo quisiéramos pronunciar todo, caramel, ¿verdad? La A tiene un sonido corto, la A tiene un sonido corto y la E tiene un sonido corto. Entonces, ¿cómo saber en dónde lleva énfasis? Si todos tienen sonido corto, no hay un sonido largo, ¿cómo vamos a saber dónde? ¿Verdad? Lo mismo con la palabra chocolate, todos llevan sonido corto. Es simplemente poniendo atención al momento que habla la gente y pues todos ustedes sabían cómo decir chocolate, todos ustedes sabían cómo decir caramel, pero no por qué, ¿verdad? No sabíamos por qué es chocolate y no chocolate, por qué es caramel y no caramel, por el sonido schwa. En este caso, las vocales fueron completamente borradas únicamente en pronunciación por el sonido schwa. Completamente borradas, no existen. En la pronunciación de estas palabras, el sonido schwa borró por completo estas vocales. Pero recuerden, nada más al escribir, al decirlas, no al escribirlas. ¿Ok? Para escribirlas, de todas maneras, escribir con la O y con la A. ¿Ok? Entonces hay que poner mucha atención porque también muchas veces escuchamos cómo la gente pronuncia ciertas palabras y puede ser que nos familiaricemos con la palabra, pero no sepamos escribirla, ¿verdad? Si no es una palabra que usemos comúnmente, pues no vamos a saber escribirla. Y al momento de escribirla, puede ser que como no, al pronunciarla la demás gente no estén pronunciando la vocal, pues queramos escribirla sin esa vocal. Pero no es el caso, por eso es que hay que poner atención
y por lo que les recomiendo cuando vean películas o televisión en inglés poner subtítulos para que puedan darse cuenta de la pronunciación y de la ortografía al mismo tiempo. ¿Sí? Separate. Separate. Entonces, en separate no usamos la A, ¿verdad? Se escucha como separate. Tenemos Different. 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 Si se fijan, esta E no suena. Different. Different. Y una de las palabras que más me ha costado trabajo acostumbrarme a decir es esta, Camera. porque no es camera, es camera. 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 Se pierde la E. Se pierde la E, correcto. Camera. No suena la E. Camera. Ujú. No es camera, es camera. A pesar de que el idioma inglés tiene tendencia a borrar sílabas o letras por el schwa, hay ocasiones en las que en el idioma inglés agregamos una sílaba schwa donde normalmente no habría una. Sometimes, instead of deleting a syllable, instead of deleting a vowel, we add a schwa sound where there isn't one. So it can get a little confusing. En algunos dialectos, el schwa aparece cuando hay una mezcla de consonantes difíciles. Este proceso es el que convierte la palabra nuclear, ¿ok?, como nuclear, en nuclear. Esta es una de las cosas con las que yo más batallo, porque yo veo nuclear y como una persona que habla español, para mí, si escriben la palabra nuclear, es nuclear, ¿verdad? Así se escribe, más fácil no me lo pueden poner, nuclear. Sin embargo, la mayoría de la gente, me he dado cuenta, no dicen nuclear, dicen nuclear. Nuclear. Ajá, se los voy a escribir para que vean. Entonces, nuclear, en inglés lo pronuncian nuclear. Nuclear, hay mucha gente que lo va a pronunciar nuclear, pero mayores instantes, la mayor parte del tiempo, he escuchado que gente diga nuclear. Nuclear. ¿Se fijan? Aquí no hay ninguna Y y no hay entre la C y la L no hay ninguna vocal, no hay nada. Está la C y la L, pero hay gente que lo pronuncia nuclear. Ahora, aparte de nuclear, hay ocasiones, y esto es algo más
que se escucha de una manera informal. Por ejemplo, si yo quiero hablar con Norma y quiero decirle que hablé con una amiga mía y mi amiga está bien loca, pero estamos echando relajo y le digo, no hombre, está loquísima, ¿verdad? Entonces, quiero poner énfasis en que la mujer está verdaderamente loca, ¿ok? Entonces, pero estamos hablando en inglés. ¿Cómo dirías loquísima en inglés? So crazy. So crazy, right? Really crazy. Really crazy? Super crazy? Or I could say she was crazy. Crazy. Entonces, es algo que se escucha comúnmente, ¿verdad? Oh, that person is crazy, right? Ahora, sabemos que crazy se escribe, Gracias. no hay ninguna palabra, ninguna vocal, ninguna letra entre la C y la R. Pero podemos decir crazy, right? Esto es un instante donde simplemente para poner énfasis en algo, ¿verdad? Aunque normalmente el sonido schwa es donde no hay énfasis, pero si queremos poner énfasis, por ejemplo, en la consonante C, crazy. ¿Cómo se escribe la palabra esa que estás pronunciando? Crazy se escribe así. Sí, pero... Pero- crazy. Sí, se pronuncia. pero pronunciar se pronunciaría, Pero O no tiene... No se escribe, nomás se pronuncia. nada más se pronuncia, sí. Ok. Esto es el crazy, como les digo, es algo informal, no es algo que van a escribir y van a decir crazy. Igual como el sonido schwa no se escribe, al menos de que lo estés buscando en un diccionario, no se va a escribir. Entonces igual, si le quiero escribir una carta a Norma o un texto y decirle que la mujer estaba loquísima o crazy, lo que puedo hacer, que se hace muy comúnmente, es, lo van a ver así. Crazy. Sin embargo, no está escrito de una manera correcta. Es nada más informal y para decir no estaba, pero súper loca la mujer. ¿Ok? Any questions?